Vamos a comenzar. Quiero que estos directos, yo creo que este primero a lo mejor ha caído más en frío, ¿vale? Pero los iré anunciando para que se conecte cada vez más gente porque creo que puede quedar bastante bien. Quiero tocar Bitcoin y sobre todo todo lo relacionado con su inversión y con cómo rebalancear una cartera, más que nada porque me toca a mí de cerca, ¿vale? Yo ya comenté la semana pasada, si no recuerdo mal, que vendí, digamos, todo mi spot. Y ahora voy a empezar a invertir en futuros por 2, por 5, que luego es bastante similar. El spot, por ejemplo, no te permite poner un stop loss o no tiene tanto dinamismo, entonces sí que le meteré mano a futuros, ¿vale? E iré haciendo mi cartera, solo que en lugar de spot en futuros, pues para tener un poquito más controlado el tema del rebalanceo, de las posiciones partidas, los parciales, etcétera. Y eso me dio la idea, chicos, como ya sabéis, como os expliqué, de meter mano a pues, una especie de comité de tesorería, como una especie de sala de inversión donde, digamos, no solo analicemos el precio, no solo analicemos qué está pasando con Bitcoin y con el ecosistema cripto, ¿vale? Que es inmenso, que nos podemos tirar aquí siglos, pero sí que, pues para medir un poquito los ciclos, para enseñaros cómo veo yo el mercado partiendo de temas básicos como la dominancia, gráficos de Ethereum, Bitcoin, gráficos correlacionados, situación del ciclo, porque eso sí que me toca de cerca, por lo que os comentaré luego, que me veréis mucho con este tipo de grafiquitos de NodeChart, ¿vale? Que es nuestro partner y somos, bueno, analistas con ellos. Yo soy tutor, imparto una formación aquí, que luego os daré más información, por lo que sí, por así decirlo, sé de lo que hablo, en el sentido de en qué etapa del ciclo estamos, qué puede hacer el precio, qué no puede hacer, qué están haciendo los institucionales, qué está haciendo el retail, qué está haciendo la masa. Entonces, bueno, vamos a encajar un poquito todo. Obviamente también estamos en una comunidad, en una academia ICT, SMC. Vamos a centrarnos igualmente en el estudio del gráfico, como me veis a diario, ¿vale? Haciendo sobre todo el S&P, pero nos vamos a centrar también mucho en esa parte de gráfico de SMC y CT, ya lo sabéis, ¿vale? Ya veis por aquí Fair Value Gap, etcétera. Entonces, comenzamos, si os parece, por la parte técnica, por así decirlo, más institucional de SMC y CT, ¿vale? Repito, llegando a all-time high, ¿vale? Llegando a los máximos históricos, hemos visto un rechazo, ¿vale? Yo aquí ponía en Twitter, ponía un post que me gustó bastante de, oye, ¿qué va a pasar? Algo parecido al anterior ciclo como 2021, ¿vale? El anterior máximo de recordar de 2021 por ahí. Y fijaros que nos dejó 200 días o más, creo que fueron casi 300 días de lateral asumiendo esa zona y consolidando esa zona. Luego, por el contrario, tuvo que pasar casi un año, ¿vale? Como digo, para ver esta subida. Entonces os comentaba, os lanzaba la bomba de ¿qué va a pasar aquí? ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Pues sinceramente no lo sé, por eso vamos a ir a analizar qué puede pasar, ¿vale? ¿Va a seguir subiendo? ¿No va a seguir subiendo? Recordar que esto fue bastante inorgánico porque fue cuando Trump llegó al poder. Esto es mucho más parecido a lo que podría pasar, quizá no tan extendido en el tiempo, ¿vale? Porque fijaros que esto es una etapa bastante, digamos, esto fue una distribución tremenda, ¿vale? Fue una distribución tremenda debido a que tenemos aquí el bear market, tenemos la capitulación, tenemos la fase de recuperación, de crecimiento, ¿vale? De expansión, y luego cuando llegan los anteriores máximos, aquí distribuye. Una distribución en masa no significa que tenga que comenzar un bear market, ¿vale? De nuevo, no, falta pues esa aceptación de la zona, de nuevo vimos reacumulación y esa expansión. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos ahora? A un comportamiento que, por ejemplo, el comportamiento que se presume que vamos a tener los próximos meses y años en Bitcoin ya no va a ser tanto de bear market y bull market, de institucionales enfrentados con minoristas, sino miniciclos parecidos a estos rangos con tomas de liquidez en zonas clave, como sucedió aquí, ¿vale? Entonces eso me hace pensar en que si no consolidamos, por así decirlo, si no ganamos altura por aquí, que podamos hacer lo mismo, ¿vale? O sea, algo así no sería descabellado, ¿vale? Esto que he dibujado no sería para nada descabellado, ¿vale? Y venir a hacerle un test a la zona proporcional del impulso, ¿vale? Algo así estaría perfecto, incluso fijaros que ni llega al 0,5, o sea, estaría justificado que bajara por debajo incluso del 90 del 87, 88, 85, ¿vale? A todas estas zonas, estaría incluso justificado, ¿vale? Pero fijaros, si hace esto, que parece aparentemente normal, voy a dibujar cuánto tiempo sería, desde que llegó al máximo hasta que lo vuelva a superar, 80 días. 80 días, más de 2 meses. Entonces, fijaros, ¿vale? Lo que puede ser, incluso lo que puede ser lógico que suceda. Por eso
yo creo que a la hora de, por ejemplo, mi caso, y os quiero poner mi ejemplo por si os sirve, yo aquí, digamos que paso todo el spot, que tenía Solana, tenía Sui, Ethereum tenía una parte muy significativa, tenía Bitcoin, pero en spot lo vendo todo, materializo ganancias, unas ganancias bastante interesantes, ¿vale? Desde por aquí abajo, ¿vale? Desde aquí abajo los tengo. Y digo, oye, mira, es que este ciclo, me escucharéis también muchas veces decirlo, y quiero que entendáis que este ciclo es totalmente nuevo. Este ciclo es totalmente, por así decirlo, novedoso. Es la primera vez que sucede una serie de pautas que me escucharéis mucho decirlas en la historia de Bitcoin y en la historia de las altcoins. No ha habido ni una sola, ni una, quizá una o dos. Solana por el tema de las memes hasta que petó, y alguna que otra que también ha petado como M o Sui, que se ha quedado rezagada. No ha tenido tirón las altcoins. Es el primer ciclo en el que no tenemos un top 20 bien definido, ¿vale? Yo aquí tengo algunas que me los veréis también mucho, las repaso de vez en cuando, pero se pasó la fiebre del metaverso, se pasó la fiebre de DeFi, se pasó la fiebre de la Web3, se pasó la fiebre de los oráculos, de todo esto, ¿vale? Entonces no tenemos el Cardano, lo diré, el Polkadot, todos estos que parecían que iban a triunfar y no lo han hecho, ¿vale? Incluso Ethereum podemos meterlo en el saco, no lo han hecho, y ha sido un ciclo con un 90% de protagonismo de Bitcoin. Entonces eso ha redibujado un poquito el panorama. A mí me habéis escuchado muchísimo decir que había que meterse en altcoins que lo hicieran mejor en correcciones que Bitcoin, porque cuando en zonas correctivas un altcoin, por ejemplo, Solana o Sui, que a mí me encantaba, la americana Sui, lo hacía mejor que Bitcoin, esas son las que luego van a volar, ¿vale? Yo he tenido Sui desde muy abajo, desde aproximadamente $1 por aquí, y ya os digo, materialicé ganancias por aquí en 4. No, podría haberlo hecho en 5 y lo hice en 4, porque fijaros, el equivalente, Bitcoin llegó a sus máximos históricos, de nuevo, ¿vale? Hace una semana llegó aquí. Fijaros cómo se desinfló. Yo no lo quiero ni en pintura esto, no lo quiero ni en pintura. Es una fuerza relativa totalmente mermada, ¿vale? No están tirando. Entonces dije, me centro en operar Bitcoin en futuros por 2, por 5, ¿vale? No mucho, si no me veréis nunca por 10. Y mejor, porque este ciclo, fijaros, el equivalente en Bitcoin a los máximos históricos de Solana, por ejemplo, fuera esto. O sea, fijaros, yo creo que tenía precio medio en 40, por así más o menos. Es que yo tengo Solana desde... a lo mejor tengo Solana desde aquí, desde por aquí, ¿vale? Me comí todo esto, pero por aquí empecé a acumular. Yo recuerdo Solana en 13, o en 13, 16. Es que recuerdo acumular Solana en 13. Y digo, ¿por qué coño no pedí una hipoteca y metí Solana en 13? No lo sé, ¿vale? Esta fue la época que se apagaba mucho, que parecía que se iba a la mierda. Se apagaba muchísimo, la red Solana tenía muchos haters, ¿vale? Pero por aquí acumulé parte. Desde luego, obviamente, no lo suficiente porque no me he hecho millonario, pero bueno, al final se han materializado ganancias bastante interesantes. Pero lo dicho, siempre se ha comportado bastante bien, ¿vale? Sobre todo fijaros al alza. Este ciclo es el que hemos dicho antes, que Bitcoin estuvo casi 300 días para luego subir cuando Trump estuvo a los mandos. Y aquí fijaros, se han desinflado totalmente. El equivalente en Bitcoin son estos puntos de máximos históricos, ¿vale? Fijaros. Entonces, o sea, es que es flipante. Toda esta subida no la hemos visto en ninguna altcoin, en ninguna. Fijaros. Entonces, ¿yo aquí qué hago? Pues en lugar de, oye, ¿podría haber vendido en 280? Pues no pasa nada, vendo en 180. Da igual. Me da igual, exactamente, porque luego pues podré entrar, como digo, en futuros. Entonces, de ahí salió la idea de meterle caña a una serie de comité de inversiones, comité de tesorería. Esto también me viene muy cerca porque yo trabajo en una gestora de fondos, ¿vale? Entonces, como que conozco un poquito como el sentimiento de, oye, vamos a reunirnos, vamos a hablar de ciertos temas técnicos fundamentales, analíticos, para llegar a poder hacer una cartera de inversión eficiente. Y la cartera de inversión eficiente en cripto, en este ciclo, os garantizo que habría sido, y desde luego a día de hoy y en un futuro, es Bitcoin, Bitcoin y Bitcoin. Y me vais a decir, Bitcoin es un dinosaurio, Bitcoin no es volátil, meteros por 2, meteros por 5, me da igual. Meteros por 20 si queréis. A mí nunca me veréis meterme por 20, por 100 apalancado. Pero para mí spot y un futuro por 2 es lo mismo.
o por 5, es lo mismo. Ahora mismo Bitcoin por 5 tiene que tener precio de salida de 70 o de 80, o Bitcoin por 2 tiene que tener un precio de liquidación de 50 o de 40, que dudo mucho que lo veamos en este ciclo antes de nuevas subidas. Entonces, por eso os digo, prefiero acumular casi en futuros que en spot. Vamos ahora a analizar el mercado, vamos a analizar un poquito, ya que conocéis mi situación y que conocéis un poquito mi caso, ¿vale? Que lo quería contar en este primer directo, que aprovecho para deciros que se quedará grabado, ¿vale? Vamos a estudiar un poquito la situación, ¿vale? Habiendo llegado a una zona de liquidez, ¿vale? Fijaros que muy llamativa esta vela de aquí, ¿vale? Esa reversión, que esto si ponemos gráfico de 2 días seguramente sea una mecha, más o menos, ¿vale? Fijaros esto, una mecha. O sea, esto a mí me viene ya por defecto el pensar en esto como una mecha, como una toma de liquidez. Lo estáis viendo así, pero en realidad es así, ¿vale? O sea, es una toma de liquidez tremenda, pero tremenda, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que ha aguantado bastante bien zona, ha aguantado bastante bien la zona. Lo dicho, no lo espero en el 50%. O sea, creo que sería una caída por debajo de los 100 bastante negativa. Pero sí que vigilo muy bien el Fair Value Gap este, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esos son mis primeros puntos de referencia, ¿vale? Esto lo voy a apartar. Sí que son mis primeros puntos de referencia, ¿vale? Por abajo, ¿cómo funciona el mercado? Muy sencillo, hemos llegado a zona de liquidez, lo más probable es que vengamos a rebalancear un poquito la zona de liquidez interna, ¿vale? Llegando a hacer esa serie de zigzag, ¿vale? Que tanto nos tiene acostumbrado el precio. Esto es el precio real, esto es una infografía, nunca lo vamos a ver así, pero en realidad el precio siempre funciona de esta forma, rebalanceando ineficiencias, rebalanceando esos niveles en los que el precio es impulsado por unos pocos para que parte de los institucionales vuelvan a acumular en zonas clave, ¿vale? Entonces, fijaros que estas zonas son bastante nobles y esa zona de los 100 podríamos venir a verla bastante probablemente, porque aquí parece que no está tirando, ¿vale? Está aguantando muy bien, está aguantando muy bien. Vamos a dejar pasar el fin de semana y sobre todo vamos a tener en cuenta, por ejemplo, zonitas de liquidez, digamos, externa, junto con las internas de hiding frame, que son estas de aquí, ¿vale? Ahora yo os diría, a ver, si mientras no reventemos esta zona con fuerza y veamos mínimo 2 días de continuación, no merece la pena meterse, no merece la pena operar este Fair Value Gap diario. Este Fair Value Gap diario, aunque lo esté haciendo bien, yo como mínimo necesito que este fallo de nuevo higher high sea roto al alza, ¿vale? Por ejemplo así, y que por aquí arriba te deje 2 días de continuación. ¿Qué significan 2 días de continuación? Algo parecido a esto. O sea, fijaros en noviembre y diciembre de 2024, ¿vale? Cuando llegamos a los all-time high, pero no del ciclo anterior, sino del actual ciclo alcista, ¿vale? Después de ese gran lateral. Estamos aquí, el equivalente ahora estamos aquí. Este es el equivalente. El equivalente a lo que estamos viendo es esto. Es una consolidación de zona. Es una aceptación de esa zona, ¿vale? Es una toma de liquidez muy pequeñita, muy sutil, ¿vale? Por aquí. Y luego lo que me referiera a esto. O sea, yo quiero ver una gran vela así. Yo quiero ver velas así. Y aquí ya empezar a posicionarme, ¿vale? Buscando cotas superiores, ¿vale? Entonces eso es un poquito lo que busco, ¿vale? Por encima del all-time high. Por debajo lo tengo clarísimo. Por debajo lo tengo bastante claro en el sentido de venir a buscar reacciones aquí, ¿vale? O sea, todo esto sería mi zona de juego, por así decirlo, ¿vale? Todo esto sería mi zona de juego de bajar H4 y de buscar alguna entrada cuando hiciera esto, ¿vale? Por aquí abajo. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, por ahora, y quiero que funcione de esta forma porque ya os digo, por mi empresa y tal, es lo que conozco, ¿vale? De forma semanal, y si por ejemplo el precio baja o el precio sube mucho, pues podríamos hacer un comité excepcional, un comité de urgencia, lo que sea, ¿no? Una sala de inversiones un poquito más, oye, que nos conectamos media hora porque ha pasado esto, ¿no? Pero esta semana, por ejemplo, yo no voy a invertir en Bitcoin. O sea, esta semana voy a dejar mi portfolio en liquidez, totalmente en liquidez, ¿vale? Entonces, eso es lo que os quería comentar. Viendo esto, ¿vale? Viendo esto, y porque yo ya sé un poquito los datos que tengo por aquí que os los quiero enseñar ahora, porque ahora estamos en la parte técnica, luego nos iremos a la parte fundamental con no echar. Viendo esto, yo necesito ver o fortaleza por aquí arriba, como he comentado, o un reversal recogiendo liquidez interna por aquí, ¿vale? Cuando el precio siempre, y no me cansaré de decirlo, se muere y hace esto, lo más probable es que se venga a buscar la liquidez inferior. Demanda renovada. Las órdenes de los big players están aquí. O sea, ¿vale? Un big player no se mete aquí, el MicroStrategy de turno pues se mete por aquí y o hace DCA de forma un poco random, pero las órdenes de compra estarán por aquí,
100%. Y sobre todo si nos venimos a un H4, pues estarán por aquí. De ahí que las mechas, de ahí las mechas que está dejando. No quiero pasar mucho a H4 porque quiero que hoy sea una introducción, ¿vale? Pero fijaros que es aparentemente siempre lo mismo, ¿vale? Siempre lo mismo, ¿vale? La demanda siempre surge en mínimos anteriores, siempre, por aquí. Siempre surge en mínimos anteriores. Se ve incluso bien también en diario, aunque se ve así como pequeño, pero se ve muy bien, ¿vale? Está saliendo demanda, pero fijaros que no terminamos de impulsar el precio a la zona externa, que es esta, ¿vale? Entonces, como mínimo, lo espero por aquí, a no ser que confirme una rotura potente, como comentaba, mínimo de este máximo débil, de ese máximo relativo se llama, o el máximo absoluto que tenemos, que es este, ¿vale? Entonces, esa parte técnica está clara, ¿vale? Yo, por ejemplo, no invierto con órdenes, por así decirlo, me gusta invertir a mercado y sobre todo en afinando en H4, en H1, ¿no? Pero esta es mi zona de juego, como he dicho. Una primera zona, una segunda zona con posibilidad de mechazo por debajo de los 98, 97 y me parecería ya mucho, ¿vale? Vamos a pasar ahora a ver un poquito el tema fundamental de la mano de Nodechar, ¿vale? Un poquito de gráficos on-chain, ¿vale? Mientras os leo un poco por aquí, vale, no hay preguntas, pues nada, chicos, seguimos. Vamos a ver gráficos, vamos a ver primero, mira, fijaros, disculpad, vamos a ver antes una cosita interesante, ¿vale? También quiero meterla en estos directos, ¿vale? Muy rápido. Llevamos 15 minutos, sí, nos da tiempo de sobra. Vamos a meter la dominancia, ¿vale? Que os quiero también comentar mis impresiones, porque yo siempre la miro, aunque sea una vez por semana que quiero hacer estos directos, la vamos a mirar, ¿vale? Vamos a ver la semanal y vamos a ver el gráfico diario, aunque no tiene mucho sentido, ¿vale? Para que lo entendáis, un 65% de todo el capital, de todos los dólares, todos los euros, todas las divisas en el mercado se estima que estén en Bitcoin. Eso es una burrada. Es una burrada. O sea, no veíamos esas cifras desde 2021, ¿vale? Entonces, ¿qué pensáis, por ejemplo, que está sucediendo en un ciclo alcista y por qué Bitcoin en pleno ciclo alcista y all-time high sigue teniendo un 65% de todos los dólares invertidos en el mercado cripto? ¿Vale? Esto no se veía, esto nunca se ha visto. O sea, nunca se ha visto que en un ciclo alcista y sobre todo haciendo nuevos máximos, no es que no cunda el FOMO, sino que no haya alternativas en monedas en altcoin para que ceda el poder, digamos, por así decirlo, a la liquidez, ¿vale? ¿Cómo funcionan? Por si no lo sabéis, ¿cómo funcionan los institucionales? Los institucionales tienen Bitcoin, obviamente, ¿vale? ¿Qué hacen para vender Bitcoin? Un institucional, ¿vale? Un big player, como queréis llamarlo, nunca va a vender Bitcoin porque tumbaría el mercado. Nunca va a hacer eso, ¿vale? Entonces lo que hace es coger y cambiarlo por Ethereum. ¿Por qué? Porque sabe que aquí está la liquidez, ¿vale? Entonces al final estás cambiando Bitcoin por Ethereum. Y luego, cuando ya empieza a cundir el FOMO, empiezan a fijarse en otras alts. Por ejemplo, de alts de top del 20, ¿vale? Eso funciona así. Entonces pasan la liquidez de Ethereum, por ejemplo, a la sal del top 20. Después de la alt del top 20, ¿vale? ¿Qué pensáis que puede haber aquí? Pues a lo mejor meme coins o algo así, ¿vale? Y así se forman los ciclos. Así se forman la parte de FOMO, ¿vale? Por ahora solo hay liquidez en Bitcoin. Cuando la gran masa de Bitcoin quiera ser vendida, quiere ser materializada, los institucionales solo tienen que ver una cosa, que haya liquidez en Ethereum, porque se presume que es la segunda, aunque yo creo que Solana ya le está comiendo terreno, y luego ir pasando conforme el mercado suba y vaya creándose FOMO y haya liquidez en el top 20, en las memes, en el top 100, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el FOMO o un altcoin season o un bull run no se forma de la noche a la mañana. No sé. Espera, que os voy a silenciar, ¿vale, chicos? Ahí está. ¿Vale? O sea, si escucháis FOMO, si escucháis altcoin season, si escucháis bull run, no surge por arte de magia. Y no surge, por supuesto, y ha sido una prueba este ciclo, que no tiene nada que ver con que suban los precios. O sea, los precios están subiendo sin parar y lo hemos visto en Bitcoin, pero no llega el altcoin season, no llega el bull run, no llega ese bull run, ¿vale? Tan característico por parte de una bajada de la dominancia
debido a que los institucionales que quieren obtener liquidez, es decir, dólares, y llegar a intercambiarlos por, o sea, Bitcoin por dólares, tienen que ver liquidez en el resto de monedas para ir pasando y rebalanceando sus portfolios. Y eventualmente, yo lo voy a poner por aquí, cuando ya hay una impresionante liquidez en el mercado, llegar a cambiar en última instancia sus últimos activos por dólares, ¿vale? O sea, os he puesto memecoin como un poquito drama, como un poquito para poneros el ejemplo, pero dudo mucho que el BlackRock de turno pues compre memecoins, ¿vale? Pero esta es más o menos la teoría, ¿vale? Es más o menos como lo hacen. En el sentido de que nunca vais a ver a un institucional cambiar Bitcoin por dólares porque tumbaría el mercado y no les interesa ir viendo la liquidez, dónde está. Y hasta que no veamos una bajada de la dominancia, no significará, junto con una subida de precio, de que los precios, de que la liquidez está por aquí. Entonces, por ahora yo os garantizo que no he visto ni un milímetro de FOMO, ni uno. No ha habido FOMO, no ha habido liquidez, no ha habido gente, minoristas, retails, que quieran absorber las acciones, los títulos, las participaciones de Ethereum, Solana, el top 20, las memecoin. No ha habido. O sea, fijaros el gráfico que hemos visto antes de SUI y de Solana. El máximo histórico se han quedado por aquí. O sea, no hay ánimo por impulsar otras monedas que no sean Bitcoin. Entonces, no estoy diciendo que un ciclo alcista vaya a ser eterno. No hay nada eterno, ¿vale? Veremos veremos bull market, veremos bull run, veremos altcoin season, sí. Pero no está a las puertas. O sea, ni ha empezado, me refiero, ¿vale? O sea, ni ha empezado. Y por esto os decía antes que seguramente a partir de ahora los ciclos en Bitcoin no sean así y pérdida un 70%, subir un 5.000 y pérdida un 70%. En lugar de esto, lo que dicen es que seguramente sea así. Y vivamos así a lo mejor 2 o 3 años, ¿vale? Entonces nosotros estamos aquí, ya hemos pasado por aquí, hemos tenido la subida de cuando Trump vino al poder, que podría ser esta. O sea, podríamos estar perfectamente por aquí y ver, digamos, no una altcoin season agresiva, porque ya os digo que no hay liquidez en otra cosa que no sea Bitcoin, ¿vale? Porque no hay ánimo, no hay reclamo, no hay un catalizador como, ya os digo, en otros ciclos fue las DeFi, el Polkadot de turno, el Cardano de turno. Ya no hay ninguno, es solo Bitcoin. Por eso os digo que me cuesta mucho ver el mercado caerse. Desde luego sería la primera vez que el mercado se cayera con un 65% de, digamos, de porcentaje de inversión de cada dólar en Bitcoin, ¿vale? Pero funciona así. Yo, por ejemplo, aquí me he marcado el mínimo del último impulso como zona objetivo para el altcoin season. Entonces, si los precios suben y el precio de la dominancia cae por debajo de esta línea, podríamos empezar a ver y estudiar si hay un altcoin season debido a esa liquidez, a esa teoría de los flujos de capitales tan característica que podría dejar el mercado, ¿vale? Entonces, si os fijáis, sigue reventando para arriba. Es que sigue para arriba, incluso si el precio de Bitcoin, que lo podemos poner por aquí. Mira, vamos a ponerlo por aquí, abajo. Vale, dame un segundito. Por aquí, quítame esto. Ponme esto. O sea, además, fijaros que estamos aquí. El precio de esto es Bitcoin. Sí, vale, estamos aquí. Haciéndole la digestión a los nuevos all-time high alcanzados, ¿vale? Esto es semanal. Si el precio vuelve a subir, y la dominancia vuelve a subir, estamos en un ciclo sin fin. O sea, no veríamos de nuevo bull run. O sea, es que no lo estamos viendo, pero porque es imposible que haya bull run si no hay volumen en otro tipo de activos, ¿vale? Entonces eso es lo que os quería también transmitir un poco y me lo vais a escuchar bastantes veces, ¿vale? Vamos a ver otra cosita que también creo que es interesante y podéis acceder vosotros en casa perfectamente, y es una cosa que os quiero enseñar. A ver si me sale por aquí. Dame un segundo porque os lo quiero enseñar para que quede bastante claro. Que estaba aquí viendo las fotos. Joder, ahora no la voy a tener. Mira, dame un segundo, que os la enseño por aquí. Por aquí. Si estáis viendo aquí el Discord, estoy buscando una imagen, solo una imagen. Joder, pues sí que hace tiempo que no la comparto. La teoría de los flujos de efectivo. Bueno,
Dame un segundito. Joder, mira que es raro que no comparte, que no, a ver. Jolines. Bueno, si no luego lo enseño, es simplemente una imagen. Es simplemente una imagen que yo compartía mucho, pero se ve que pues no hace tiempo que no la comparto, leches. Pero tendría, mira, esto, vale. No sé si estáis viendo esto, ¿vale? Yo creo que sí, porque la pantalla está compartida. Pero esto es simplemente, digamos, como dice arriba, el camino a un altcoin season, ¿vale? Esto es lógica pura, es lo que hemos estado viendo. Necesitamos una fase 1 que es muy larga, que es desde el suelo de mercado hasta el techo, aparentemente, antes del FOMO, solo de inversión en Bitcoin, porque es la moneda más asentada en el mercado, más conservadora, con más adopción, ¿vale? Entonces, una fase 1 eterna estamos viendo. No hemos visto ni siquiera una fase 2. ¿Por qué lo sé? Porque no está Ethereum, digamos, promediando al alza el comportamiento de Bitcoin. Y por supuesto una fase 3 en Large Caps o una fase 4 en meme coins, en el top 100, en el top 200, no lo estamos viendo todavía. Esto es lo que os he explicado antes de la liquidez, de cómo va el mercado moviéndose a través de la liquidez, ¿vale? De Bitcoin a Ethereum, de Ethereum Large Caps, de Large Caps que pueden ser el Solana de turno o el top 20 a unas alt que los institucionales detecten que tienen mucho volumen para eventualmente que no se note su comportamiento. Esto que estáis viendo delante haría que la dominancia bajara, porque pasas de Bitcoin al resto de activos, ¿vale? Entonces, eso es lo que os quería enseñar y desde luego, pues no lo tengo en el gráfico, pero bueno, lo tengo por aquí. ¿Vale? Esto ya sabéis que es el cuadro del, digamos, el comportamiento que tiene la relación de la dominancia con el precio. Si el precio no, si veis el número 1, ¿vale? La dominancia es alcista, el precio es alcista, no deja espacio para crecer si todo euro entra Bitcoin a las alts, ¿vale? Que pueden crecer por una correlación positiva con Bitcoin. Pero fijaros que lo idóneo, ¿vale? Fijaros que lo idóneo sería que la dominancia bajara, como hemos dicho, que el precio de Bitcoin siga subiendo, pero que veamos que debido a que la dominancia está bajando y que cada euro invertido en el mercado cripto se está metiendo en otros activos que no sean Bitcoin, junto con la subida de precio, esas dos cosas se junten y lleven a una correlación alcista a las altcoins que nos haga pensar en bull run. Por ahora no estamos teniendo eso. Necesitamos una dominancia a la baja, necesitamos por lo tanto más volumen en otras alts o algún catalizador minorista retail para que inviertan en otra cosa que no sean futuros de de Bitcoin, ¿vale? ¿Cómo podemos ver eso y cómo podemos ver un paso de la fase 1 a la 2? Con el gráfico de Ethereum Bitcoin es muy sencillo, o sea, tiene que hacerlo mejor Ethereum que Bitcoin. ¿Por qué? Porque Ethereum se supone que es el bug insignia, ¿vale? El bug insignia tiene que hacerlo, el bug insignia alt, tiene que hacerlo mejor que Bitcoin. También podemos repasar el gráfico Solana Bitcoin o el gráfico que me gusta a mí mucho, Ethereum Solana, ¿vale? Que Solana le está ganando la batalla a Ethereum por todos los lados. Entonces, fijaros que desde hace aproximadamente, lo diré, o sea, 1200 días, más de 1200 días, vamos por 1200, más de 1200 días desde el máximo. O sea, desde entonces Ethereum no lo está haciendo mejor que Bitcoin, ¿vale? Es decir, este gráfico se lee un Ethereum, ¿cuántos Bitcoin vale? Cada vez, desde hace más de 3 años, un Ethereum ha valido cada vez menos Bitcoin, ¿vale? Y eso que estamos hablando del bug insignia alt, que se presume que es más volátil, más representativo de bull runs, etc. Entonces, no lo estamos viendo. Yo aquí he señalado dos zonas interesantes de oferta. Este gráfico pues se podrá operar, pero bueno, yo aquí he señalado dos zonas simbólicas. Necesito ver esto para confirmar un altcoin season. Primero necesito ver esto. O sea, necesito ver esto o algo parecido. O sea, no cabe altcoin season si no vemos esto. Si ponemos un gráfico así al azar de Solana Bitcoin, ¿vale? Pues lo está haciendo mejor, pero fijaros que se parece mucho al gráfico de Solana. O sea, el gráfico de Solana, recordar que no ha llegado a sus máximos históricos, ¿vale? Bueno, pues estamos en semanal, ¿vale? No he dicho nada, chicos. Yo aquí necesito que cada vez un sol valga más Bitcoin, no menos. Y fijaros que llevamos muchas semanas, esto es gráfico semanal, que cada vez vale menos Bitcoin una Solana. Entonces necesito ver algo así. Para pensar en una altcoin season, ¿vale? O sea, necesitamos ver, como os he dicho antes, esa parte de volumen entrando a las altcoins, que la dominancia baje y sobre todo que el precio de las altcoins suba, pero que no haga esto. Que no, o sea, así
Dame un segundo. Así no vamos a ningún lado. ¿Me explico? Entonces lo bonito es que no llega, pero está por venir. Lo raro sería un ciclo bajista. Lo raro sería un ciclo bajista ahora mismo. Un bear market desde estos puntos sería extremadamente raro porque, como os he dicho, el capital en manos de institucionales de los que han entrado abajo del mercado no ha salido. No se ha materializado en dólares, no se ha materializado en altcoin, no ha habido el paso ese. Entonces yo sigo empezuñado con que aún no hemos visto ni de lejos un techo de mercado, pero porque no ha habido cambio de manos, no ha habido distribución. Yo no veo distribución, yo veo un holdeo masivo, pero masivo, ¿vale? Fijaros, un holdeo masivo. Y un gráfico interesante. Solana Ethereum. ¿Cómo creéis que va a ser este gráfico de Solana Ethereum? Solana se lo ha merendado a Ethereum. Un Solana cada vez cuántos Ethereum vale. Un Solana cada vez vale más Ethereum. ¿Lo veis? Entonces, por eso digo que el buque insignial para mí está cambiando un poco. Yo esto no sé si lo quiero ver así para abajo o así para arriba. Pero fijaros que puede ser un buen indicador para revisar esa fase de la 2 a la 3. Para ya, por así decirlo, que Solana capitanee como una tercera fase de FOMO en la que veamos más memes, que vuelva la fiebre de los memes a Solana, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces este gráfico también es bastante interesante. Vamos a pasar, chicos, ya que hemos hecho una introducción bastante chula, ¿vale? Creo que hemos hecho una introducción bastante interesante, hemos visto el lado técnico, ¿vale? Ahora mismo creo que el precio de Bitcoin es bastante, por así decirlo, arcaico, es muy sencillote en el sentido de que si aquí no encuentra demanda, que parece que no la está encontrando, lo vamos a ver por aquí. O sea, el precio lo vamos a ver en esas dos flechas, pero casi seguro, a no ser que de repente por aquí veamos una subida tremenda con día de continuación, ¿vale? Que empezaremos a entablar estrategias por aquí, pero por aquí no voy a ponerme largo por ahora, ¿vale? Vamos a pasar, chicos, dejarme ver si hay alguna duda, ¿vale? Por aquí, ¿vale? Fuera, no hay nada. Muy pocos, chicos, somos muy pocos. Vamos a ver si se va animando la gente. Bueno, este es el primer directo, no pasa nada, como se queda grabado, vamos a ir creando contenido. Vamos ahora, chicos, a ver un poquito 2-3 gráficos on-chain, ¿vale? Que creo que es bastante interesante, bastante llamativo, creo que os va a gustar, ¿vale? Y quiero que lo entendáis como un conjunto, o al menos es como yo así analizo el mercado, ¿vale? Para que también entendáis cómo lo hago, cómo se lo explico también a mis alumnos. Es simplemente entender el gráfico de Bitcoin desde un punto de vista institucional, SMC y CT, entender la dominancia, flujo de capitales, cómo funciona una distribución, una acumulación institucional en el mercado de Bitcoin, que es como os lo he explicado, y luego aparte también levantar el capó del coche de Bitcoin y ver debajo a ver qué hay. ¿Me explico? Entonces esto es lo que vamos a ver. Vamos a ver qué está sucediendo en el mercado, porque una cosa es el precio y otra cosa es lo que está pasando. El precio es un indicador. El precio es un indicador como estos. Os voy a explicar indicadores muy sencillos para que entendáis el conjunto de cómo funciona el mercado y de qué está sucediendo ahora mismo en el mercado, ¿vale? Tenéis aquí arriba el gráfico de Bitcoin, ¿vale? Arriba con las tres situaciones que os dije de... Vamos a ponerlo por aquí, me lo voy a inventar un poco. Bueno, no me lo voy a inventar, vamos a ponerlo bien, ¿vale? Digamos los tres test a los máximos históricos del anterior ciclo, del mismo ciclo y del mismo ciclo, ¿vale? Y lo que hizo a continuación, gran zona de distribución, debido a que vimos muchas subidas. Esto, la zona de distribución fue después de una gran subida, y esto sí que me gusta más para tema de techo de ciclo, techo de mercado, un final de ciclo, pero fijaros que aguantó bastante bien y no vimos tampoco excesiva distribución, ¿vale? Esto de la distribución de inversores a largo plazo es lo que necesitamos ver para corroborar un techo de mercado, debido a también las explicaciones que os he dicho antes. O sea, necesitamos ver que los Bitcoin van siendo vendidos en masa por los inversores que llevan dentro del mercado mucho tiempo, y que eso deja su huella. La huella, ¿cómo es? Si inundan el mercado con Bitcoin los inversores a largo plazo, necesitamos ver subidas del precio para confirmar y corroborar una absorción por parte de los minoristas, de los retails. Y eso es como se forma el FOMO, el bull run o la altcoin season, ¿no? Así es como se forma simplemente. Yo aquí, en este techo, fijaros, no veo nada de distribución, nada. O sea, os he puesto estos tres gráficos que miden más o menos lo mismo. Días monedas destruidas es muy sencillo. El día monedas destruidas es un indicador
que por cada día hay moneda Bitcoin siendo holdeada, te va a, digamos, poner un marcador, por así decirlo. Entonces, es simplemente monedas distribuidas muy antiguas te va a hacer subir mucho el gráfico. Monedas nuevas distribuidas no va a mover el gráfico, ¿vale? Este gráfico simplemente, cada Bitcoin holdeado va a acumular días y cuando se vende se destruyen esos días, más o menos, ¿vale? Entonces, lo que te está indicando es simplemente cuando hay distribuciones masivas de Bitcoin muy antiguos y en gran cantidad. Mucha cantidad de Bitcoin muy viejos, el gráfico sube, ya está, ¿vale? Entonces aquí simplemente he puesto los de largo plazo, estáis viendo aquí los del EP, los inversores a largo plazo y los inversores a corto plazo, ¿vale? Es decir, que sus Bitcoin, los Bitcoin de inversores a corto plazo más especulativos, los Bitcoin de inversores a largo plazo, están siendo movidos en masa y sobre todo quiero ver solo los antiguos, los que se compraron, vendieron ayer o hace 6 meses, no los quiero, ¿vale? Esas son las grandes distribuciones y fijaros, por ejemplo, que aquí se distribuyó bastante bien, por aquí también tuvimos picos bastante interesantes, por aquí tuvimos picos muy chulos. Todo esto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, error mío de no hacer lo que he hecho ahora, de pasar de spot a futuros aquí arriba. Porque fijaros que hubo distribución, aunque no muy grande, y distribución, aunque bastante interesante, ¿vale? Pero por parte de los cortoplacistas que se vinieron arriba. Lógico, porque al final aquí te estás embolsando un 60-80%, ¿vale? Fijaros qué ha pasado tras el tirón alcista desde el mes de abril, ¿vale? Estos últimos 2 meses, ¿qué ha sucedido? ¿Vale? Obviamente, es verdad que se han materializado ganancias, pero el mercado está quieto, chicos. El mercado está quieto. No ha empezado la fiesta. No ha empezado, o sea, no hay materializado, digamos, una distribución masiva por parte de los inversores a largo plazo. No estamos en zonas tampoco sobrecalentadas, como se ha dibujado aquí. No hay distribución. Y si no hay distribución, ¿qué viene? Una reacumulación. Tendríamos que ver reacumulación en zonas, ¿vale? Y para esto sí que me escucharéis hablar en términos de ICT. Fair value gap, ¿vale? O zonas proporcionales de demanda, o puntos, por ejemplo, del 0,5, ¿vale? Pero yo aquí no estoy viendo para nada de distribución. Es decir, sé perfectamente que esto no es un techo de mercado. ¿Vale? ¿Puede ser otra cosa? Sí. Mucha gente tenía el miedito en el cuerpo de esto. Tenía el miedito en el cuerpo de que fuera esto. ¿Vale? Muchas diferencias, chicos. Muchas diferencias con 2022. No tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. Esto, aquí, en 2020 finales, ya se certificó el final de un bull run. Por así decirlo. Ya empezó el bull run por aquí. Eso es lo que la gente no entiende y no entiendo cómo no se dan cuenta. Desde cuando se traspasó el anterior all-time high de 2017, 2018 por aquí, ¿vale? Voy a ponerlo así. Fijaros que tiró de la leche. Todo esto es un 500-600%. Esto es exactamente un 300%. Y el ciclo entero duró, pues eso, pues un 1000, casi un 1000, más de 1000, ¿vale? Aquí se certificó un bull run. Aquí se certificó todo lo que os he dicho antes de las necesidades que tenemos para crear un bull run, un altcoin season. Aquí se dieron, ¿vale? Y aquí, arriba, se dieron una serie de divergencias preciosas que las podemos ver en otro directo porque esto es un poquito más lioso. Aquí arriba, ¿vale? Se dio la confirmación de un techo de mercado. ¿Me explico? O sea, el inicio de un ciclo, fase de acumulación, fase de recuperación, de crecimiento, vino el COVID, fase de recuperación, de crecimiento de nuevo, ataque a los máximos históricos cumpliendo a la perfección con esa reacumulación y ese FOMO confirmado, y aquí techo de mercado. Lo que pasó aquí fue un test a los anteriores máximos, pero aquí el mercado estaba, o sea, a ver si me explico, aquí ya no había ningún institucional, ya no había ni uno, todos se habían distribuido, fijaros qué bestialidad, fijaros. No había ningún institucional aquí que soportara el precio. No había ni uno, chicos, ni uno. La distribución masiva que hemos visto aquí, no la hemos visto aquí. Ni la hemos visto aquí, ni por supuesto la hemos visto aquí. Hemos visto materialización de ganancias, sí, pero ni de lejos como esto. Y ni de lejos como lo que vamos a ver aquí en los próximos gráficos, ¿vale? Entonces no tiene absolutamente nada que ver esto con esto. O por lo menos desde mi punto de vista, aquí el mercado estaba seco de institucionales, seco de big players, estaba totalmente seco. Aquí no, aquí está lleno. Lo que
sinceramente espero, es algo así como esto. Quizá no un 300%, porque no vamos a llegar a los 400.000, pero sin duda a los 150 o incluso a los 200, ¿por qué no? No ha empezado la fiesta. Bajo mi punto de vista, no ha empezado la fiesta. ¿Vale? Entonces, perfectamente podemos ver esto. ¿Vale? Aquí, en algún momento, o quizá debido a que ha cambiado el ciclo y de que va a ser complicado encontrar liquidez en otras alt, pues quizá no lo veamos tan claro y estemos así otro rato. Pero eventualmente veremos os garantiza una distribución. Y cuando veamos una distribución se va a notar. ¿Por qué se nota? Porque esta gente cuando distribuye, y empieza a vender Bitcoin y a traspasarlos y a cambiarlos de cartera y se nota. ¿Vale? Vamos a verlo en otro gráfico, ¿vale? Esto es muy sencillo, este es más sencillo, quizá tendríamos que haber empezado por aquí. Suministro gastado en ganancia, ya está. Chicos, Bitcoin gastados en ganancia, ya está. A partir de ahí, vamos a, sabéis que el mercado on-chain, lo bonito es que rastrea cada Bitcoin. O sea, la red Bitcoin es rastreable, la red Bitcoin tiene su código de barras, tiene su ADN, entonces cada Bitcoin, cada Satoshi se puede medir a dónde ha ido, a qué precio se ha comprado, está acumulando en una dirección enorme, pequeña, grande, etcétera. Cuándo se distribuye, con qué ganancia o pérdida se distribuye, cuándo se compra, cuándo se vende, eso se sabe. Y luego le puedes meter filtros, que es a lo que se dedica el análisis on-chain y no echar. Aquí simplemente a los Bitcoin gastados en ganancia le estás metiendo, oye, ¿qué ganancia? Menos del 100%, más del 500%, más del 1000%, entre el 100 y el 200%, etcétera. Entonces esto es flipantemente útil para ver lo que os he comentado, distribuciones. Vamos a estudiar, por ejemplo, para que veáis un caso claro de gente inversora a largo plazo que distribuye a lo bestia formando techos de mercado. ¿Vale? Fijaros la diferencia. Esto es un bull run, esto es un bull run, esto es un bull run. Aquí no hay nada, aquí está plano. Está plano. Obviamente hay suministro gastado en ganancia, por supuesto, pero ni de lejos las barbaridades que nos tiene acostumbrada por aquí. Todo esto, o sea, un mercado de distribución tarda meses, muchas semanas de subida, semanas donde los institucionales distribuyen, venden en ganancias, debido a que han confirmado que los retails tienen ánimo de comprar, ¿vale? Eso significa un bull run, ¿vale? Un bull run significa eso, que durante semanas los institucionales saben que hay demanda que va a absorber su oferta, ¿vale? Esto es como el trading diario que hacemos en el Nasdaq, en el oro, todos los días, solo que en lugar de en 5 minutos, en semanas, ¿no? O en días, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo por aquí una distribución interesante, ¿vale? Debido a esos máximos del ciclo 2021, ¿vale? Que nos llevó a un ciclo bastante lateral, pero que se reactivó por la llegada de Trump, ¿vale? Y aquí no está vendiendo nadie, ¿vale? Fijaros que unas cotas bastante bajas, al final esta bajadita del 30%, 20 y pico, ¿no? Que tuvimos se explica con las distribuciones que tuvimos después de este impulso, ¿vale? Pero fijar dónde estamos ahora mismo el precio. Aquí corroboramos la reacumulación, corroboramos que no hay un bear market y nos fuimos directamente a la liquidez externa. ¿Y qué está pasando ahora? Nada en absoluto. No estamos distribuyendo nada en absoluto, chicos. Cero patatero, ¿vale? Vamos a poner otra por aquí. Por ejemplo, es que nada, ¿vale? Estoy mirando esta y esta. O sea, esta de aquí, ¿vale? Si os fijáis, inversores a corto plazo, que son los que están holdeando por menos de 155 días, es imposible que hayan tenido un 100% porque el precio ni siquiera de aquí a aquí ha subido un 100%, ha subido un 45%, ¿vale? Y de aquí a aquí han pasado más de 45 días, ¿vale? Entonces esta es como si no la viésemos. Pero lo veo totalmente nulo, ¿vale? Esas distribuciones. ¿Qué más podemos ver? Chicos? Mirar. Vale, vamos a irnos para que conozcáis un poquito más la plataforma al estudio, ¿vale? Porque este era el estudio Pro, que es una réplica de TradingView, ¿vale? Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho estudiar el suministro gastado en Bitcoin, ¿vale? Un Bitcoin, ya sabéis que, joder, más de 100.000 pavos el Bitcoin, pues prefiero centrarme, si lo veis por aquí arriba, el suministro gastado en Bitcoin que el suministro gastado en dólares. El suministro gastado en Bitcoin por parte de los inversores a largo plazo, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Simplemente Bitcoin gastados, suministro gastados, de inversores que están a largo plazo y que obtienen muchos beneficios, más de 200% para muchos Bitcoin, ¿vale? Fijaros, así es como se mide los
así como se miden los techos de mercado. Así se miden los techos de mercado, ni más ni menos. Ni más ni menos. Fijaos en las distribuciones. Estos son puras distribuciones. Son Bitcoin gastados de inversores a largo plazo con mucha ganancia en mucha cantidad. ¿Vale? Fijaros cómo se definen los ciclos los techos de mercado. Por ahora no hemos tenido grandes distribuciones. Las hemos tenido por aquí. Sí, las hemos tenido. Pero ni de lejos se ha distribuido un porcentaje tan llamativo de Bitcoin por parte de estos institucionales para pensar en techo de mercado, ¿vale? Por lo que me incita a pensar que estamos en condiciones de seguir pensando en alzas. Quiero enseñar otra, mira, quiero enseñar esto también, ¿vale? Simplemente, muy sencillo, chicos, Bitcoin en manos de inversores a corto plazo. Vamos a ponerlo así, inversores, ¿vale? Fijaros que llamativo es que los inversores a corto plazo, que son los que entran de nueva creación en Bitcoin, lo hacen cuando el precio está subiendo, después de atravesar los máximos históricos de cada ciclo, ¿vale? Voy a acercarlo. Fijaos este máximo histórico de 2017. Si nos vamos para la derecha, fijaros que este es el movimiento que hemos dicho antes, ¿vale? El que mucha gente lo está comparando con esto, con el de este ciclo, y no tiene nada que ver. Fijaros cómo se empezaron a llenar los bolsillos y a invertir en Bitcoin en las últimas etapas de un ciclo alcista, justo donde tengo el ratón, ¿vale? Lo voy a hacer un poquito más grande. Todo esto. Así es como se forman los techos de mercado, ¿vale? Así es como se forman cuando hay un 82% de inversores a corto plazo. Eso es porque ya no hay inversores de largo plazo. Fijaros, los inversores de largo plazo distribuyen, se salen, ¿vale? Es lo que os he comentado antes. Cuando el precio llegó a un techo de mercado en 2021, ya no había inversores a largo plazo. Ya no había. Estaban vacíos, por lo que cuando llegaron aquí a la derecha, cuando aquí a la derecha llegó, estaba el mercado vacío. Toda esta subida es porque aquí hay más de 155 días. Y aquí hubo muchos inversores de corto plazo que se quedaron atrapados también, ¿vale? Es decir, este pico de aquí fueron inversores de corto plazo que invirtieron porque se pensaban que se volvía a ir to the moon, ¿vale? Reacumulando. Pero fijaros que no, aquí, esto que estoy señalando aquí abajo confirma un techo de mercado. Confirma un techo de mercado. Hubo un 17% nada más de inversores a largo plazo dentro de un activo. Ya se ha distribuido. Los institucionales distribuyeron, al igual que sucedió aquí, no lo veis, espera que estoy yo. Espera, un segundito. Aquí son techos de mercado confirmados. Yo aquí no es lo que estoy viendo, aquí lo que veo es una dominancia del 65%, como hemos visto antes, y un fijaros, es que ha subido, y un casi 60% de Bitcoin en manos de inversores a largo plazo, ¿vale? El 67% de Bitcoin están siendo holdeados por inversores a largo plazo, ¿vale? Entonces fijaros, ¿vale? Fijaros que es verdad que una distribución y una reacumulación, esto es como lo que vemos a diario en el trading, distribución, ¿lo veis? Y reacumulación. Distribución y están reacumulando. O sea, los inversores a largo plazo siguen acumulando, ¿vale? Y fijaros, en detrimento de unos inversores a corto plazo o más especulativos que hemos dicho antes que no están entrando, pero porque no hay FOMO, ¿vale? Fijaros que incluso están bajando. Para confirmar un techo de mercado, lo que necesitamos es que entren en masa. Y las masas son esos grandes porcentajes de casi 99%, pero bueno, esto fue en el 2011, 94%, 93%, 93%, 82%. Necesitamos cotas altísimas de inversores a corto plazo que soporten toda la demanda, digamos, toda la oferta, de Bitcoin que vendan todos los institucionales que tienen ahora mismo los bitcoins siendo holdeados. Entonces, esa es la situación, chicos, que se puede estudiar relativamente sencillo desde estos gráficos, ¿vale? Os voy a enseñar también en el Studio Pro una estrategia que yo estoy usando para medir, digamos, pues lo que os comentaba antes de las inversiones y los rebalanceos que voy a hacer en mi cartera de futuros, pero cuando el precio esté en una zona interesante. Mi primera zona interesante para vigilar es esta, mi segunda zona interesante para vigilar es esta, ¿vale? Y aparte de lo que estéis acostumbrados a verme de este tipo de patrones, ¿vale? Esto es lo que vemos en el canal todos los días. Si sucede esto, pues veremos. Si sucede esto, pues veremos, ¿vale? Aparte, yo necesito confirmación de lo que os voy a comentar. Vamos a abrir este, por ejemplo, de lo que os voy a comentar aquí.
¿vale? Esto es algo más complicado, pero me gustaría dejarlo para, digamos, podríamos hacer un directo solo con esto y solo hablando de estrategias a corto plazo relacionadas con el análisis on-chain, ¿vale? Es algo más complicado, pero quiero que lo veáis por si el precio baja o sube esta semana, ¿vale? Es algo un poquito más complicado, ¿vale? Y se basa en el comportamiento sobre todo de los inversores más especulativos o de corto plazo, ¿vale? Porque son los que te va a guiar, por así decirlo, cuando haya dolor en el mercado, cuando haya sangre en el mercado, ¿vale? Fijaros, voy a borrar todo esto, que eso es un backtest que hice. Fuera, todo esto. Bueno, estas entradas fueron maravillosas, esta de aquí. Ahora os cuento, ¿vale? Vale. Muy sencillo, chicos, muy sencillo. Y os voy dando también conceptos, por ejemplo, como el precio realizado, ¿vale? Esta línea roja que estáis viendo aquí, ¿vale? Voy a poner solo el gráfico. La línea roja, y voy a quitar también para que no haga ruido, ¿vale? Todas estas medias son la media de un mes, la media de 2 meses, la media del comportamiento de 3 meses, ¿vale? El precio por debajo de la media de 3 meses, mucho mejor para invertir que cuando está por arriba, ¿vale? Cuando está por debajo de la media de un mes, 2 meses, 3 meses, es que el precio está infravalorado. Tendremos que ver si estamos en un ciclo alcista y si vamos a invertir a largo, etcétera, ¿vale? Pero por ahí es cuando los dientes se tienen que poner largos, ¿vale? Este es el precio realizado, esta roja que estoy señalando. Esta roja, ¿vale? Es el precio realizado. ¿Qué significa? Es el precio medio de break-even de todas las inversiones de inversores a corto plazo. Es decir, Bitcoin siendo holdeados por menos de 155 días, ese es el precio medio. Ahora mismo el precio medio está en los 96. Se presume que si la cotización empieza a bajar, el precio medio vaya, digamos, al final juntándose más o menos y llega a los 100.000. Por eso me gusta tanto los 100.000, porque también va a ser una convergencia en las medias de 2 meses y 3 meses, ¿vale? Esos 100.000, esos 105, esos 100, esos 98, va a estar bastante interesante, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque será donde seguramente vayamos a hacer el primer test, por aquí abajo, ¿vale? A no ser que nos dé la sorpresa y por supuesto que sería maravilloso empezar por aquí arriba con FOMO y demás, y eso seguramente nos impulsa a un bull run, pero por ahora no hay ni una sola pista, ¿vale? Entonces esto, ¿vale? Es simplemente el gráfico de Bitcoin, ¿vale? Yo aquí tengo un cruce de medias muy sencillo que me da, por así decirlo, las entradas cuando el precio está en una zona infravalorada o en una zona que, por ejemplo, estoy vigilando, ¿vale? Esta fue mi entrada en los 78, no fue en los 82, fue los 82, ¿vale? La última entrada que hicimos, ¿vale? Esto en el grupo de lo de Char, en el canal, lo vimos in situ, ¿vale? Todas estas estrategias, y fíjate que aquí tengo los dibujos de los análisis compartidos, ¿vale? Pero fue bastante bien, ¿vale? Y se basa simplemente en un cruce de medias, ¿vale? Media rápida, media lenta, justo en zonas donde se rompe estructura, donde, fijaros, el order flow bajista que hay, esto se ve un poquito así mal porque está en gráfico de horas, pero si ponéis gráfico de H4 o de diario, ¿vale? En vuestro TradingView seguramente lo veréis, que a partir de aquí hubo un test a un Fair Value Gap semanal, y fijaros cómo empiezan a atacar a las medias de 1, 2, 3 meses, ¿vale? Para luego confirmar, fijaros, en el punto de equilibrio de los inversores más especulativos, estuvo bastante tiempo, estuvo como una semana, estuvo 2 semanas, ¿vale? En ese rango de los 100, de los 90 y pico, pegando sustitos, fijaros, a los portfolios de los inversores a corto plazo que lo defendieron bastante bien. Esto es pura defensa de los portfolios, ¿vale? Pura reacumulación. Y luego ya cuando empieza a romper estructura, pues eso también fueron zonas muy buenas de reacumulación por nuestra parte, ¿vale? Entonces, así funciona un poquito simplemente el precio realizado, ¿vale? Aquí tengo yo muchos más, ¿vale? Los voy a explicar muy rápido, ¿vale? Porque son mis filtros a vigilar y es lo que quiero ver también con vosotros. Si os conectáis, si me seguís, cada jueves veremos este tipo de indicadores que a mí me van a hacer a medio largo plazo entrar a Bitcoin de forma muy segura. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer en zonas infravaloradas dentro de un ciclo alcista y sobrevaloradas dentro de un ciclo bajista. Ya hemos confirmado que estamos en un ciclo alcista, que no se ha acabado el ciclo alcista, hemos visto que tenemos recorrido al alza y más allá de seguir volando desde estos puntos, que perfectamente es viable, y ya os he dicho que después de estos puntos sigue volando, después de estos puntos sigue volando, después de estos puntos puede seguir volando, ¿vale? Me da igual, tengo una parte de mi cartera, a lo mejor la mitad lo reservaré para medio plazo cuando el precio esté infravalorado, ¿vale? Como ya nos tiene acostumbrado en este último 2 meses o incluso aquí el año pasado, ¿vale? Que fueron compras bastante chulas, ¿vale? Entonces, ¿en qué me baso? Muy rápido, chicos, muy rápido, ¿vale? Voy a enseñar una serie de indicadores muy sencillos, por ejemplo, el ratio ganancia-pérdida.
el ratio ganancia-pérdida es simplemente cuando se netean todas las Bitcoin vendidos, tanto en pérdida como en ganancia. Cuando hay más pérdida que ganancia estará por debajo de la unidad, cuando hay más ganancia que pérdida estará por encima. Por ejemplo, a modo de ejemplo, hoy, ¿vale? Está por encima de la unidad, todos los Bitcoin que están siendo vendidos, muchos o pocos, me da igual, el neteo es positivo, es decir, está habiendo más Bitcoin vendidos en ganancias que en pérdidas, ¿vale? A mí me interesa mucho, fijaros, todas las zonas cercanas a 1 o incluso por debajo de 1, porque van a ser zonas en las que se presuma que hay dolor, hay daño para esos inversores a corto plazo, para el mercado en general. El mercado te está enseñando que está infravalorado, ¿vale? Entonces, cuando por ejemplo se dan este tipo de divergencias, ¿vale? Cuando se da este tipo de divergencias ya te está indicando que el mercado está exhausto, ¿vale? Fíjate que justo en este punto los Bitcoin que se vendían lo hacían con muchas más pérdidas que en este punto. ¿Cómo es posible si el precio está bajando? Porque no hay ni un solo inversor a corto plazo. No hay ni un solo inversor minorista retail, están hasta los huevos de pérdidas, ¿vale? Están sufriendo tantas pérdidas que aquí ya el institucional ha absorbido todos los Bitcoin de inversores a corto plazo. Entonces, eso es un razonamiento por el cual aquí, ¿vale? Me estoy fijando en este de aquí, hay muchas más pérdidas realizadas que aquí, que el precio baja una locura, el precio baja un 10% más. ¿Cómo se explica esto? Es una divergencia. Una divergencia que para mí, si comprobamos que es una toma de liquidez, es una entrada perfecta porque te está indicando que el precio puede estar pensando en irse para arriba, ¿vale? Entonces, eso es interesante. Más cositas, por ejemplo, el SOPR es el Spend Out Profit Ratio, que también te muestra, por ejemplo, en este caso lo tenéis aquí para los cortoplacistas, lo diré, la rentabilidad de los Bitcoin gastados por parte de los inversores a corto plazo. En este caso, fijaros aquí, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así para que lo veáis bien grande. ¿Vale? Hay una divergencia tremenda. Es decir, ¿vale? Aquí había muchísimos inversores a corto plazo vendiendo en muchas pérdidas, muchísimas. Y aquí no tanto. Y el precio, fijaros que aguantó más o menos en el mismo nivel. Es porque aquí, fijaros que ya no hay tanto inversor a corto plazo materializando pérdidas. Eso es algo positivo, es una divergencia positiva dentro de un área infravalorada del mercado. Fijaros que aquí se materializaron más pérdidas la primera vez en meses, ¿vale? Fijaros, la primera vez en bastantes meses, incluso en suelos de mercado, en suelos de ciclo. Entonces es una zona infravalorada bastante interesante para buscar patrones de reversión, ¿vale? Como si fuese una capitulación para intentar cazar la fase de crecimiento, fase de expansión y hasta ahora, ¿vale? Luego, por ejemplo, indicadores, este ya lo hemos visto, monedas destruidas, ¿vale? Lo que os he enseñado antes, ¿vale? Es un poquito más complicado, así que vamos a pasar de largo, pero también os quería enseñar el RSI, muy sencillo. El RSI yo simplemente lo uso también para buscar esas divergencias dentro en zonas infravaloradas, ¿vale? Por ejemplo, yo solo me baso cuando baja del 35, del 30, ¿vale? Como estáis viendo aquí, fijaros la pedazo de divergencia que estaba mostrando. Más o menos un suelo con unos equal lows, un suelo, un doble suelo, no me salía, una rotura de estructura, un test a esa zona y otra vuelta para arriba por aquí. Esto se ve bastante mal. Vamos a ponerlo en línea, que no me he dado cuenta. Yo como estoy acostumbrado a verlo, perdonad, así, ¿vale? Así se ve mejor, ¿vale? Fijaros, esto es una locura de confluencia, por así decirlo, ¿vale? Es una locura de confluencia unido a un displacement tremendo y luego una continuación alcista, por aquí, ¿vale? Entonces ya por aquí, pues lo que os digo, 82 o así fue mi entrada hasta los 100, ¿vale? Tendría que haberla dejado correr un poquito más. Entonces un poquillo así es como funciona Node Chart, ¿vale? Tiene más de 600 métricas, es una locura. ¿Vale? Eso es una locura para nosotros que somos traders, que estamos acostumbrados a tener mucho el gráfico delante, ¿vale? Pero que para carteras a medio y largo plazo viene muy bien para medir, por ejemplo, mira, pongo aquí las ganancias y pérdidas no realizadas, ¿vale? Posiciones, tanto en pérdida como en ganancias no realizadas, el market value to realized value, por ejemplo, de los inversores a largo plazo. Fijaros qué zonas te muestra donde estos inversores están no materializando, digamos, holdeando pérdidas. Esos son los mejores momentos para invertir. Esos son los que determinan los suelos de mercado. Ahora tenemos que estudiar qué determina los techos, ¿no? Que es lo que creo que estamos todos viendo, ¿vale? Cómo se forman los techos. Pues muy, muy sencillo. Esto es como lo que
os he explicado muchas veces en el gráfico de liquidez interna, externa y de externa interna, ¿vale? Si el precio se viene a liquidez interna, si el precio se viene a recoger demanda en puntos más, por así decirlo, atractivos, ¿vale? ¿Dónde va a estar el take profit de los institucionales? Por arriba, por encima de los all-time high. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Fijaros. Esto es lo mismo y quiero que lo veáis bien. Quiero que os centréis aquí a la derecha, como en esas dos tetas que hay por aquí, ¿vale? Una aquí y otra aquí, ¿vale? Esos son mis máximos. Esos son mis máximos. O sea, cuando el institucional llegue a las zonas similares de ganancia no realizada, es decir, holdeada, de aquí, de la derecha que estáis viendo, ahí podremos empezar a ver distribuciones, pero por ahora no hay ni una sola distribución. O sea, no hay. O sea, no se está materializando ganancia. No se está materializando pérdida tampoco, obviamente, ¿vale? Necesitamos mínimo llegar a esas cotas, ¿vale? Mira, suministro, vamos a... Os voy a enseñar la última y apagamos, ¿vale? Suministro inactivo. Suministro inactivo de inversores a largo plazo, ¿vale? Fijaros, o sea, no han parado de comprar los inversores a largo plazo. Es que no han parado. Es una acumulación en toda regla. Fijaros. Suministro inactivo a largo plazo, ¿vale? Siguen aumentando, ¿vale? Siguen aumentando, ¿vale? Y seguramente el suministro inactivo a corto plazo no esté creciendo, fijaros, está disminuyendo, porque no hay FOMO, porque aún no hemos llegado al FOMO, aún no hemos llegado a que explote de esta forma. Fijaros cómo explota, fijaros cómo explota. Eso certifica un máximo histórico, eso certifica un máximo histórico. Por eso os digo que me resulta muy difícil creer que vaya a hacer lo mismo que en 2021, ¿vale? Entonces, no olvidaros de Twitter, olvidaros de todas las comparaciones, porque aún no hemos visto un bull run, no hemos visto lo que hace falta para certificar un techo de ciclo. Hemos visto máximos históricos, sí, pero no hemos visto techo de ciclo, o al menos esa es, digamos, desde un punto de vista objetivo, lo que vemos desde Novechart, los analistas, los tutores, analizando tanto el precio como este tipo de indicadores, ¿vale? Vamos a ir terminando, pero me vengo para acá para ver si tenéis algunas dudas. Tengo que cortar, que ando en el trabajo. Nada, Dave. Si tenéis alguna duda, me lo podéis comentar, ¿vale? Me lo podéis poner por aquí. También tenemos un grupo por aquí de on-chain, ¿vale? Que lo subiré y que lo vemos a diario, vemos muchísimas cositas, ¿vale? Que creo que es bastante interesante. Bueno, ya sabéis los que lo estáis viendo en YouTube, todo esto, que es que por ahora es gratuito, pero no durará para siempre. Hemos pasado de ser, si no nos conocéis, una comunidad a una academia. Vamos a meter cursos, vamos a meter seminarios, vamos a meter mucha caña, directos, aún no poder hacer los diarios, pero como este tendremos directos 2-3 a la semana. Entonces creo que bastante contenido. Y bueno, pues en lo referente a Bitcoin y al on-chain tenemos nuestros canales, y aquí vamos a ir pues actualizando toda la actividad, ¿no?, de Bitcoin y de todo el tema de altcoins, ¿vale? Poco más, chicos. Si no hay ninguna pregunta, pues nos vamos a ir retirando, ¿vale? Con el gráfico de Bitcoin, como no podía ser de otra forma, de fondo, ¿vale? Por ahora, el comité de inversiones que nos hemos inventado esta semana, el comité de tesorería, aquí con todas las pruebas que os he aportado, por ejemplo, hacen que para mí no sea válido unas compras en estos puntos, ¿vale? Como resumen, como reflexión, yo os diría que las compras interesantes están aquí, ¿vale? O aquí, o aquí, o por aquí, ¿vale? Aquí no. Esta es una zona que tenemos que ver si es de redistribución, ¿vale? Si aquí había una distribución, que ya os digo yo que yo no la he visto, esta sería una zona de distribución con el fallo de nuevo higher high, y nos quedaría ver esto. Nos quedaría ver una vela aquí tremenda, similar a estas, ¿vale? No, podríamos ver estas tres velas perfectamente. Estas 3-4 velas las podríamos ver perfectamente. Algo parecido a esto, lo podríamos ver perfectamente aquí. Pero perfectamente, ¿vale? Y pensar en una estrategia de acumular aquí y revisar las métricas aquí, ¿vale? Pero aquí, por ahora, para mí, gráfico semanal, no feo, sino propio de máximos históricos, propio similar a este, ¿vale? Similar, por ejemplo, yo que sé, a este de aquí, ¿vale? Similar a algo que puede revertir a zonas más interesantes para una demanda renovada en cotas inferiores, ¿vale? Chicos, vamos a ir cortando, espero que os haya gustado, nos vemos por el canal. Recordad que vamos a implantar seminarios, vamos a meter cositas interesantes. Si necesitáis más caña o
os planteáis algo de más nivel, también ofrezco el tutor de trading, la iniciativa de coach de trading, mentorías 1 a 1, creo que están bastante guay, la verdad es que las reviews son tremendas, ¿vale? Meteros y verlo, es simplemente tenerme a mí como tutor, en un futuro espero que haya más tutores, ¿vale? Pero por ahora soy yo dando clases semanales y afinando este tipo de cosas, ¿vale? Nos queda mucho por ver, en una hora es difícil llegar a todo, ¿vale? Pero creo que hemos hecho un buen resumen, que se ha quedado bastante bien, hemos tocado el tema técnico, más analítico, nos hemos pasado al fundamental con la dominancia, etcétera, y luego hemos pasado al tema on-chain, ¿vale? Creo que hemos analizado bastante en ese techo de mercado, ojo que no techo de ciclo, ¿vale? Por lo que, bueno, pues estaremos atentos a próximos movimientos y nos vemos el jueves que viene y por supuesto a diario en el canal, ¿vale? Venga, un saludo chicos, chao, chao.